Hola, este vídeo, como ya vieron, tratará sobre películas de terror basados en hechos reales. Bueno, comencemos. Masacre en Texas. Esta película trata sobre un asesino en serie muy despiadado y loco. Como ya dije, está basada en una historia real, así que aquí va la historia. La película fue inspirada en un asesino serial llamado Ed Gein. Nació el 27 de agosto de 1906, hijo de madre austera y fanática religiosa que despreciaba a su débil y borracho marido. Cuando ambos discutían, que solían hacerlo con frecuencia, el hombre se emborrachaba y le pegaba a sus dos hijos. Ed Gein aparentemente era un hombre inofensivo, pero su personalidad ocultaba un terrible psicópata que convirtió su granja en un matadero humano. Sus espeluznantes crímenes proporcionaron a Hitchcock las bases para su clásica película de terror Psicosis y más adelante a Tobe Hooper para crear el film La Masacre de Texas de 1974. En la tarde del 8 de diciembre de 1954, un granjero de Plainfield, en Wisconsin, entró en la taberna de los Hogan a echar un trago cuando descubre con espanto un gran reguero de sangre que cubría las tablas de madera del suelo. La propietaria Mary Hogan había desaparecido. La desaparición de Mary era un misterio. Gein vivía solo desde la muerte de su madre en 1945 y se ganaba la vida haciendo toda clase de trabajos a los vecinos de Plainfield. Fue su habilidad en este tipo de trabajos, por la que este hombre de complexión débil, mediana edad, pelo rubio y ojos azules empezó a ser conocido entre las gentes del lugar como una persona trabajadora, cumplidora, fiable pero excéntrica. El propietario del aserradero no se llevaba muy bien con Gein. Encontraba extremadamente difícil hablar con él porque a veces este comenzaba a reír con nerviosismo sin motivos como un desequilibrado, o por sus comentarios inoportunos que dejaban a la otra persona sin saber qué decir. La mañana del sábado 16 de noviembre de 1957, Ed Gein asesinó a la dueña de la ferretería del pueblo, Bernice Warden, disparándole una bala con su viejo rifle de caza del calibre 22. También en esta ocasión se llevó el cadáver en la furgoneta, dejando el suelo del local encharcado de sangre. Después de mucho investigar y muchos más asesinatos, dos oficiales de la policía arrestaron a Gein, mientras otros dos se dirigían inmediatamente hacia su granja con la intención de llevar a cabo un registro. Al pasar dentro, el sheriff sintió como algo le rozaba el hombro, y al volverse se topó con un cuerpo decapitado de mujer con un profundo agujero en el estómago que colgaba del techo. No había duda que el causante de ese terrorífico espectáculo era una persona enferma. Era difícil de creer que un ser humano pudiera vivir allí. Por todas partes se veían montañas de basura y desperdicios, cajas de cartón, latas vacías, herramientas oxidadas, excrementos, revistas pornográficas, de terror y de anatomía humana, chicles pegados en las tazas y una dentadura sobre el mantel de la mesa. Una inspección más detenida reveló que una de las sillas de la cocina estaba hecha con piel humana, como las pantallas de las lámparas, las papeleras, las fundas de los cuchillos e incluso alguna prenda de vestir. La única habitación de la casa que parecía normal era una sellada con tablones en la puerta y perfectamente ordenada. La de su madre. Desde que su madre muriera en 1945, 12 años antes, la habitación había estado cerrada con clavos como un sepulcro. Después de todo esto, Ed Gein fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica donde se destacó por su buen comportamiento y falleció en el verano de 1984 a la edad de 77 años por insuficiencia respiratoria. Bueno, pasemos a otra película llamada El exorcismo de Emily Rose, que trata sobre una joven que está poseída por demonios. Bueno, pues empezaré diciéndoles que Emily Rose, en verdad era Anneliese Mitchell, de origen alemán, quien fuera poseída por 6 demonios. Anneliese Mitchell tenía sueños como todas las niñas de su edad, el suyo era ser maestra. Todo este martirio empezó a mediados de 1968, cuando Anneliese tenía solamente 16 años. Desde esa edad ella comenzó a tener sacudidas que estremecían todo su cuerpo, además de posturas corporales humanamente imposibles. Al ver esto, sus padres la llevaron a la clínica psiquiátrica Würzburg, donde posteriormente le diagnosticarían epilepsia. Su tratamiento duró un largo tiempo sin que llegara a haber algún signo de mejoría. Desde ese momento Anneliese empieza a tener visiones diabólicas durante sus continuos rezos. Después de varias acciones por parte de Anneliese, como negarse a ingerir alimentos, argumentando que no lo hacía porque los demonios se lo impedían, dormía en un suelo de piedra, comía arañas, moscas, carbón y bebía su propia orina, gritaba por su casa por horas hasta que escupía sangre, rompía crucifijos, cuadros de Jesucristo, se rasgaba la ropa.
En septiembre de 1975 el obispo de Würzburg, Joseph Stan, asignó al padre Arnold Renzi a pastor Ernst Alt la orden de llevar a cabo el exorcismo sobre Anneliese Mitchell. Aproximadamente duraron 10 meses los exorcismos, 1 o 2 sesiones cada semana. Anneliese afirmaba estar poseída por Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler, y Fleischmann, un deshonrado sacerdote franco del siglo XVI, junto a algunas otras almas malditas. La medianoche del 1 de julio de 1976 muere Anneliese Mitchell. Otra película muy famosa es Drácula. Claro, Hollywood la ha exagerado, así que aquí va la historia real. Era un sanguinario príncipe rumano, empalador, asesino, descuartizador y cruel torturador de personas. Daba a sus enemigos una atormentada muerte. Su verdadero nombre era Vlad Tepes III, 1428-1476, nació en la ciudad de Sighisoara, situada en la provincia de Transilvania, actual Rumanía, en el año de 1428 y murió asesinado en el año de 1476, a los 48 años de edad en las cercanías de Bucarest, donde fue decapitado. A sus víctimas las tortura encajándole estacas por el ano o la vagina. Los afortunados morían con una estaca en el abdomen o en la espalda. La siguiente se llama Terror en Amityville. Trata sobre una familia americana que se instala en una mansión sin saber que allí, unos años antes, tuvo lugar una sangrienta tragedia. Sin embargo, pronto detectan la presencia de unos seres maléficos. Horrorizados e impotentes ante tal situación, acaban buscando la ayuda de un peculiar exorcista. Bueno, aquí va la verdadera historia. Ronald DeFeo, más conocido como Butch, tenía un expediente policial por un problema de drogas y las relaciones con su padre últimamente no eran buenas. Trabajaban juntos en un concesionario familiar y a veces iban juntos al trabajo. El 13 de noviembre de 1974 Ronald Butch llevó a cabo lo que llevaba tiempo planeando, aunque luego diría que aquello fue una orden porque escuchaba una voz que le decía que tenía que hacerlo. Drogó a su familia para que no se despertaran mientras cometía los asesinatos y esperó a las 3:15 h de la madrugada. Ni siquiera llegó a meterse en la cama, solo se tumbó. Llegada la hora se levantó y cogió un rifle de caza de los muchos que tenía en su habitación, pues era aficionado a este deporte. Entró primero a la habitación de sus padres y les disparó. Tenía 4 hermanos, 2 chicas y 2 chicos. Los chicos dormían en la misma habitación, la niña de 12 años vivía en la misma planta que sus padres, pero la dejó para más adelante. Precisamente Esty fue la única persona que se despertó cuando escuchó los tiros. Butch descubriría más adelante que fue la única que se dejó el primer plato, donde metió la droga para dejarles cao y que no se enteraran de nada. La mató igualmente, pero antes la llevó hasta su cama. Se cargó a todos los hermanos, a algunos los tapó con una manta, los puso como si estuvieran durmiendo, boca abajo y con los brazos bajo la cabeza, cruzados, limpió parte de la sangre de las paredes, y cuando terminó se marchó a trabajar. Lo hizo más temprano de lo habitual, pero se buscó una excusa: no podía dormir y así adelantaba en el trabajo. Como su padre tenía que hacer una venta aquella mañana, le vino bien que no apareciera y así tener más tiempo para buscarse una coartada. Durante la mañana hizo algunas llamadas a casa sabiendo que nadie respondería, y cuando habló con su novia decidieron comer juntos. De ese modo el tiempo se alargaba y su coartada, al menos eso creía él, se hacía más consistente. En ese tiempo ve a su amigo Bobby y este le comenta que ha pasado por su casa y allí estaban los coches, aunque nadie le abre la puerta para recoger el periódico que les llevaba como cada día. Esto le viene muy bien a Butch, de modo que tras la cita con su novia, va al bar donde ha quedado con Bobby y le pide ayuda aprovechando que su amigo también estaba mosca. Se muestra aparentemente preocupado por su familia porque también él ha estado en la casa pero sin poder entrar por falta de llaves, e igualmente se ha extrañado de que nadie abriera la puerta. En la entrada de la casa se encuentran con otro amigo, Joey Sweet, que es quien avisa a la policía cuando Butch verifica que su familia ha sido asesinada. Como ya vieron, casi todas las películas de terror basadas en hechos reales son de gente enferma mentalmente. Bueno, trataré de subir más partes. Adiós, gracias por verme y por favor suscríbanse.